Bueno, hola. Con el dolor de mi alma no llegó nadie, pero, pero bueno, tengo que hacer el auxiliar igual. Supongo que están estudiando para Moderna. Espero que les vaya bonito en eso. Pero recuerden que también tienen control de esto de la otra semana. Así que, escucha, ojalá no falten más. Bueno, queda un auxiliar nomás después de este. Mira, justo ahí llegó alguien y se fue. Bueno, en fin. Voy a empezar a auxiliar. Les quería comentar unas cositas para que lo vean en el video. Y es que ahora están empezando a saber todo de las matrices, están empezando como a poder usar el álgebra lineal. Y bueno, esto es lo que van a ver en algunos cursos posteriores. En ecuaciones diferenciales van a ver el Wronskiano, que es una matriz que se construye a partir de n funciones y sus n derivadas, que permite resolver ecuaciones diferenciales lineales. Lo van a ver con mayor detalle en ese curso, pero básicamente para que sepan que van a calcular determinantes con funciones en este caso, y que es bastante interesante ese aspecto. Otro aspecto interesante es la matriz hessiana, que lo van a ver en CBB, tras definir las derivadas parciales, van a definir la matriz hessiana y van a ver dos teoremas interesantes. El teorema de Schwarz, que relaciona la diferenciabilidad de estas funciones con la simetría de esta matriz, y van a ver el otro teorema que a partir de los valores propios van a poder determinar si esta función es convexa o cóncava, o ninguna de las dos, en n variables. Y bueno, ese es otro teorema bien interesante. Quizá alcancemos a ver un poquito de definido positivo y definido negativo que se relaciona fuertemente con esto. Pero bueno, eso, les quería comentar eso. Y otra matriz que van a ver es en el curso de mecánica, la matriz de inercia, que al parecer me fui. Aquí está después de esto. Este. Aquí está el tensor de inercia, matriz de inercia. em, que uno puede analizar este objeto, la matriz de inercia, y a partir de esto uno puede determinar la inercia translacional en los ejes, en cada uno de los ejes, y la inercia rotacional, que tiene que ver, bueno, yo no me acuerdo muy bien de qué significaba la inercia en particular, pero básicamente a partir de esto uno puede modelar los movimientos en las tres dimensiones y movimientos rotacionales en los tres ejes. Así que eso. A partir de ahora ustedes van a tener casi todas las herramientas de matrices con esta última unidad que es valores, vectores propios, determinante y diagonalización, que es lo más importante en realidad de este curso. Y eso les quería comentar. Como siempre voy a hacer un resumen, o sea, hice un resumen. El valor propio bueno, y el vector propio asociado, y al revés, es una propiedad bien elemental, por así decirlo, para una transformación lineal. Decimos que tiene un vector propio. Si al evaluar la transformación lineal en, en este vector, entonces me va a dar un múltiplo del vector. Si se dan cuenta, es como un punto fijo para la transformación lineal. Lo único que hace es que no es tan punto fijo porque como que se puede como extender o se puede como reducir. Pero por lo demás es un punto fijo. Em, Esa es como la noción de valor y vector propio. Supongo que en el profe habrán visto interpretaciones geométricas. Pero bueno, la caracterización más vital es que cuando estamos trabajando con transformaciones lineales finitas, en este caso, bueno, finita, de dimensión finita, en este caso lo vamos a representar con una matriz, ¿cierto? Una A de n por n. Y se puede traducir a esto. Si existe un vector distinto de cero que cumple esta igualdad, podemos ver que es un vector propio de la transformación dada t de x igual a ax. Esto es equivalente a encontrar una solución no trivial de este sistema, que es básicamente restar este lado con una matriz de identidad y factorizar, ¿cierto? Resolver x. Y con solución no trivial, bueno, es esta misma condición acá arriba, x distinto de cero.
Y bueno, si existe una solución no trivial, significa que esta transformación posee un núcleo que es distinto del cero, porque posee al menos otro vector que soluciona. Y bueno, si el núcleo es distinto de cero, la matriz es no invertible, como hemos visto mediante las caracterizaciones del teorema núcleo-imagen, ¿cierto? Una matriz es invertible si tiene rango completo y si su núcleo es cero. Entonces, si su núcleo es distinto de cero, la matriz no es invertible. Genial. Eh, entonces, otra cosa, la submatriz. La submatriz, voy a hacer una definición para introducir el determinante. Voy a hacer un ejemplo. Me dan un segundo. Lineal. Ay, crear libro. Auxiliar. Ya, ahora sí. Un ejemplo de submatriz. Definamos la matriz así. 1, 2, 3, 4, menos 5, 6, 7, 0, 9. Ya, número 7. Esta es A. ¿Ya? Entonces la matriz, la submatriz, por ejemplo, 2, 3, si se dan cuenta, el I y el J tienen que variar entre 1 y n. Entonces a la fila 2 yo la voy a eliminar y a la fila 3, o sea, y a la columna 3 la voy a eliminar y lo que me va a dar son elementos que sobran, ¿cierto? Y que conforman una matriz de 2 por 2, que es 1, 3, menos 5, 0. Bueno, esa es la noción de submatriz. Le elimino una columna y una fila y me sigue dando una matriz cuadrada. Así que bueno, es una introducción importante a la hora de introducir el determinante, que se define de manera inductiva en el apunte. Pero básicamente la matriz de esta, o sea, el determinante de esta matriz va a ser 1, 3, menos 7, 2, 6, 9, menos 5, 0, 4. Y uno va a poder ir resolviéndolo em, de una manera muy interesante, que es ir reduciendo el determinante. Entonces voy a tomar, por ejemplo, los tres elementos de esta fila y los voy a poner. Y para cada elemento voy a eliminar su fila y columna correspondiente y voy a calcular la determinante de la submatriz restante. Entonces, a esto es lo que me refiero con inductivo, ¿ah? Que yo voy como reduciendo el determinante en un determinante más chiquitito. Para el 2 hago lo mismo, entonces la submatriz restante es esta y calculo su determinante. Y para la tercera submatriz también vamos a hacer lo mismo. Así, y me va a dar esta submatriz. 3 menos 7, 6, 9 y listo. Lo último es que cuando calculamos el determinante, al reducir términos tenemos que intercalar signos. Yo lo que siempre hago es que tengo como, por así decirlo, atrás de esta matriz hay otra matriz que me indica los signos para la determinante. Y que siempre se define de esta manera. Acá hay un más y después todos los signos son intercalados. Entonces, esta era otra de las técnicas que les quería mostrar. Déjenme apagar el teléfono que me están llamando. Ya. Entonces, esta es la matriz como subyacente que define los signos. Entonces, cuando yo escogí este término, este va a ser positivo. Cuando yo escogí este término va a ser negativo. Y cuando yo escogí este término va a ser positivo. Por la matriz subyacente que tengo acá que me define los signos. Y bueno, de manera recursiva uno puede calcular este determinante, ¿cierto? Uy, yo no sé qué le pasa a los colores. Ya, ahí está. Entonces va a ser 1. Y las matrices de 2 por 2 se definen como... Estas son las más fáciles. A, B, C, D es igual a AD menos BC. Es decir, el producto de la diagonal principal menos el producto de la diagonal secundaria. Entonces, 6 por 4, 24. 9 por 0, 0. Menos 2. 3 por 4, 12. Menos 7 por 0, 0. 12 menos 0. Y menos 3. 3 por 9, 27. Menos
Menos 7 por 6 es menos 42. Menos 42. Y así se calculan los determinantes, ¿ya? Y lo vamos a ver en un ejercicio. Bueno, los determinantes tienen varias propiedades geométricas. O sea, perdón, geométricas no, algebraicas que permiten la calculación. Lo primero es que es una función lineal de las filas. Es decir, si en una fila tengo una combinación lineal, yo puedo separarlo, la determinante en dos determinantes. Esto no se suele hacer en general porque tienes que calcular dos determinantes en vez de una, lo cual puede resultar ser más matraquero, pero lo que sí es relevante de esta demostración es que si el i es cero, entonces lo que yo podría hacer es ver que puedo factorizar las filas, y qué es lo que vamos a hacer en un ejercicio. Si yo tengo determinante de tx en una fila, yo puedo decir, ah, bueno, eso es t por el determinante de x, donde x es una fila, ojo, x es una fila, es un vector. Así que eso. Esto es una propiedad importante, sobre todo cuando que nos dice que podemos factorizar elementos de una fila afuera del determinante. Ya, y bueno, otras propiedades súper importantes que en realidad no les voy a mostrar muy al detalle, pero se las tienen que saber como el Padre Nuestro. Si permuto dos filas, cambia el signo del determinante. Si tiene dos filas iguales, su determinante es cero. Em, si escalono un poquitito, el determinante se mantiene. Si escalono mucho, sin permutar filas, el determinante se mantiene y es el producto de la diagonal de la matriz escalonada. Si escalono permutando filas, bueno, entonces el determinante de esa matriz va a ser el determinante de la escalonación por las veces que cambié filas, cambiando signo. Es invertible la matriz, sí solo si su diagonal es distinta de cero. El determinante del producto es el producto de los determinantes. Si es invertible, entonces el determinante de la inversa es el recíproco del determinante. Y bueno, la respuesta mantiene el determinante. Eh, esta propiedad es importante para calcular determinantes porque significa que me dice que yo puedo escoger un pivote cualquiera. Por ejemplo, yo cuando calculé este determinante, escogí como esta columna, pero yo puedo haber escogido, voy a hacerlo con otro color, con rosado, puedo haber escogido, por ejemplo, esta fila. Yo podría haber calculado con la matriz subyacente, ¿cierto? Menos 2 por eh, 3 menos 7 0 4 más 6 1 menos 7 menos 3 4 menos 9 1, 3, menos... Eso es menos 3, ¿o no? Uy, ya ni sé, menos 5 era un menos 5. Bueno, menos 5 4. Y, y este resultado de aquí va a ser igual a este resultado de aquí arriba. ¿Ya? Entonces no importa mucho la fila o columna que escojamos para calcular. Así que lo más conveniente siempre es escoger la fila o la columna con más ceros, porque ahí vamos a calcular menos determinantes, ¿cierto? Em, Eso es lo que nos dice esa propiedad. Claramente está formalizada, por eso se ve como si estuviera en chino, pero por eso se las mostré también. Definimos el polinomio característico como esta expresión algebraica, que es para una matriz, su polinomio característico es esa matriz menos lambda la identidad, y eso calcular su determinante. La punta hay una demostración que es bien fea, de que este polinomio es un polinomio de grado n, cuando la matriz es de n por n, por supuesto. Y eso lo vamos a utilizar. Por último, definimos el subespacio propio como el núcleo de esta matriz, A menos lambda I. Sabemos que este subespacio no es cero cuando lambda es un valor propio. ¿Por qué? Por esta propiedad de acá. Entonces, como es un subespacio distinto de cero, es un subespacio no trivial, por así decirlo. Por eso se le dice subespacio propio. Bueno, y por último, esta propiedad, si tenemos dos matrices, podemos decir que son similares si existe una invertible que cuando tomo una matriz y la conjugo por P, es decir, tomo P y P a la menos uno, acá se me cayó el uno, pero va arriba. Esto me da igual a A, ¿cierto? Es fácil notar que esta relación es de equivalencia y bueno, eso. Si A y B son matrices similares, poseen los mismos valores propios porque sus polinomios y característicos coinciden. Y esto es una demostración que está en el apunte y que la vamos a utilizar.
Bueno, eso sería el resumen. Voy a empezar con los ejercicios. La P1 es una matriz muy famosa que se llama el determinante de Van der Monde. El Bruno me decía que el otro día le entró en un control de DIM, de control óptimo, que supongo que es algo que también ven los industriales, porque dice óptimo. Así que eso, hay que calcular esta determinante y en un principio puede parecer muy desafiante, pero vamos a ver lo que podemos hacer con ella, ¿ya? Entonces voy a anotarla. No me equivoqué, de cubo. Y calcular este determinante. Bueno, lo más importante es que recuerden que al calcular determinante nosotros podemos escalonar, ¿ya? Entonces, una primera instancia sería decir, bueno, todos estos amigos son iguales, entonces yo podría como escalonar, por así decirlo, onda, multiplicar esta fila por menos uno y sumársela a esta. Multiplicar esta fila por menos uno y sumársela a esta. Vamos a hacer eso, ¿ok? Entonces va a ser 1x cuadrado, x cubo. Aquí me va a quedar un cero. Aquí me va a quedar y menos x. Aquí me va a quedar y cuadrado menos x cuadrado. Aquí me va a quedar y cubo menos x cubo. Y así con cada una de estas filas. Z cuadrado menos x cuadrado. Z cubo menos x cubo. Y t menos x. T cuadrado menos x cuadrado. T cubo menos x cubo. Ya. Y bueno, como les decía antes, para calcular este determinante, simplemente puedo recorrer esta fila y calcular las submatrices de cada una. Y como acá tengo puros ceros, en realidad solo me basta con calcular una de estas submatrices, que es esta de acá. ¿Por qué? Porque cuando yo recorra el resto, por ejemplo, cuando seleccione este término, va a ser cero por eh, la matriz obtenida al eliminar esta fila y esta columna. Pero es cero por es cero. Así que la única que voy a tener que calcular es esta. Así que ya pude reducir este problema a resolver un determinante de 3 por 3. Entonces, aquí me voy a ir un poquitito del grid, por así decirlo, de la malla que hay atrás, porque los términos son muy grandes y quiero que se lea. Y por último, y cubo menos x cubo, z cubo menos x cubo, t cubo menos x cubo. Entonces, vamos a calcular este determinante. Ya. Entonces, cosa importante. Notamos que cualquier término de esta fila voy a llamar f menos x, ¿ya? Donde f es un número cualquiera. O quizá f es pongámosle w. Donde w puede tomar cualquiera de esos tres valores, ¿cierto? Entonces, w cuadrado menos x cuadrado es igual a w menos x, w más x, ¿cierto? Y lo otro que w cubo menos x cubo es igual a w menos x, factor de w cuadrado más wx más x cuadrado. Ya, estas son las fórmulas de diferencia de cuadrado y diferencia de cubo, que bueno, es como materia PSU, así que no voy a ahondar mucho en ella. Lo que sí sé es que ahora puedo expresar de esta manera las filas, ¿cierto? Entonces, aquí me va a quedar y menos x, y más x, z menos x, z más x, t menos x, t más x, y menos x, y cuadrado, más xy, más x cuadrado, z menos x, z cuadrado, más xz, más x cuadrado, y por último, t menos x, t cuadrado, más xt, más x cuadrado. Ya, y lo que tenemos acá, si nos damos bien cuenta, son filas donde cada una de las filas tienen un término común. Y como les mencioné antes en el resumen, nosotros podemos factorizar estos términos. Entonces, en la primera fila, yo voy a sacar un y menos x, ¿ya? Y el determinante me va a quedar 1 y más x y cuadrado más xy más x cuadrado.
Genial. Eh, en la segunda fila yo puedo factorizar un término z menos x y me va a quedar 1 z más x y z cuadrado más xz más x cuadrado. Y en la tercera fila puedo factorizar un término t menos x y me va a quedar 1 t más x y t cuadrado más xt más x cuadrado. Ya, genial. Entonces, ahora factoricé tres términos y tengo un determinante que parece más o menos fácil de resolver. Y bueno, una vez ocupé esta estrategia de escalonar y llegué a puros unos de nuevo, lo más intuitivo sería, bueno, escalonemos de nuevo, ¿cierto? Salió bien, hagámoslo de nuevo. Y menos x, z menos x, t menos x. Bueno, este término va a estar arrastrando el resto del ejercicio. Así que bueno, no sorprenda si le pongo una constante después. Y vamos a escalonar esta matriz, ¿ya? Vamos a usar la misma técnica, que es multiplicar por menos 1 la primera fila y sumársela al resto. Y más x, esta fila queda intacta. El resto de filas cambian. Entonces va a ser 1 menos 1, 0, ¿cierto? Z más x menos y menos x, se van a cancelar los x y me va a quedar z menos y. Y aquí, z cuadrado más xz más x cuadrado menos y cuadrado menos xy menos x cuadrado, los x cuadrados se van a cancelar y me va a quedar z cuadrado más xz menos y cuadrado menos xy. Ya, y ahora nos dio una expresión tan bonita, por cierto, porque al menos no es trivialmente factorizable, pero vamos a ir a la calma, ¿ya? Notar que, bueno, acá es análogo, ¿cierto? Si acá era z más x y me dio z menos y, acá va a ser de t más x a t menos y, ¿ya? Y básicamente es reemplazar los z por t porque estoy haciendo lo mismo. Entonces va a ser t cuadrado más xt menos y cuadrado menos x. Ya, espero que no haya quedado dudas en eso. Bueno, pero no hay nadie a quien preguntarle. Bueno, y por lo mismo que dijimos antes, puedo reducir este problema a resolver una determinante de 2 por 2. ¿Por qué? Porque voy a tomar este término y calcular este determinante, y después voy a tomar estos términos y voy a estar puro multiplicando por cero otras submatrices. Pero multiplicar por cero las va a cancelar. Así que esto va a ser igual a este término de acá, y menos x, z menos x, t menos x, factor de el determinante, z menos y, t menos y. Y ya, voy a aprovechar al tiro de factorizar esta expresión. Vamos a hacerlo con un w para que aplique para las dos. W cuadrado más xw menos y cuadrado menos xy. Bueno, ¿qué podemos notar? Hay una x que nos molesta. Entonces vamos a tratar de factorizar los elementos que tengan el x juntos. Más x factor de w menos y. Y bueno, vemos que lo que nos sobró acá lo podemos factorizar como una diferencia de cuadrado, ¿cierto? W menos y, w más y, más x por w menos y, y ahora tenemos un factor común de w menos y. Entonces, w menos y, factor de w más y más x. Entonces, esta es la factorización para estos términos de abajo. Nos va a dar, bueno, w, ¿cierto? Es z menos y por z más x, y aquí nos va a dar t menos y, t más y más x. Genial. Entonces, esta es la factorización que ocupamos. La voy a correr para la derecha para que no nos moleste. Y notar entonces que esta determinante ahora también tiene en las filas un término que es factorizable. Entonces lo voy a sacar también. Entonces me va a dar y menos x, z menos x, t menos x, que eran los términos que ya habíamos factorizado. Y ahora vamos a factorizar dos más, que son el z menos y el t menos y. Y esto va a ser por la determinante, que ahora tiene las filas factorizadas por cada uno de estos términos. La primera fila la factoricé por z menos y, entonces me va a dar 1 x más y más x, perdón, z. Y aquí me va a dar 1 t más y más x. Genial. Y aquí por último, voy a llamar a toda esta factorización de 5 elementos c, por simplicidad, para poder resolver el determinante final. Y por último, acá también puedo escalonar.
Z más Y más X, y me va a dar 0. 1 menos 1, 0. Y aquí T más Y más X menos Z menos Y menos X, se va a cancelar el Y más X y me va a dar T menos Z. Y esto, como vimos antes de manera recursiva, esto va a ser C por T menos Z. Y notemos entonces que nuestro resultado final es Y menos X, Z menos X, T menos X, Z menos Y, T menos Y, T menos Z. Es decir, todas las combinaciones que habían entre dos variables distintas. Y notemos que si hubiéramos matraqueado esto a mano de una manera grotesca, hubiéramos llegado a algo probablemente, pero no hubiera estado tan bonitamente factorizado como esto de acá. Lección de este ejercicio, pueden factorizar por filas, y si factorizan por una fila, solo están factorizando una fila y no se preocupan por el resto, ¿ya? Onda, si saco un elemento de acá y lo quiero meter después, solo lo puedo meter a una de las filas, y viceversa. Si tengo una factorización acá, lo puedo sacar tranquilamente, aunque el resto no esté factorizado por el mismo término. Es decir, la factorización es por filas, ¿ya? No por matriz, por fila. Ya, clarísimo eso. Otra lección de vida, que si yo escalono la matriz, puedo empezar a reducir el determinante, ¿cierto? Porque aquí me van a quedar puros cero. Y aquí voy a tener un algo, ¿cierto? Que en este caso era uno, pero puede ser cualquier factor, por la determinante de la submatriz de ese pivote. Ya, genial. Y con eso logramos hacer esta factorización que quedó muy bonita, a través de unos términos sumamente convenientes, ¿cierto? Y genial. Esa fue la matriz de Van der Monde, ¿se llama? Creo que sí. Sí. Ya. Y ahora vamos a empezar con propiedades de valores propios, una vez que tenemos un poquito más conceptualizado este término de qué mierda es una determinante, ¿cierto? Ya. Entonces, la P2 nos dice, nos dan dos matrices de n por n y nos piden probar una serie de propiedades. Para eso voy a recurrir a mi pauta, a mi fiel pauta, la cual yo creo que les voy a subir porque no vino nadie y me preocupa mucho que no tengan esta matriz, o sea, esta matriz, esta materia pasada. Entonces, la A nos dice probar que si no es invertible, entonces lambda igual a cero es valor propio de A. Y bueno, esta propiedad es una equivalencia. Bueno, y aquí vamos a empezar a ocupar toda la materia que vieron en clase. Básicamente, lambda asterisco es valor propio de la matriz A si solo si su polinomio característico evaluado en lambda, que bueno, explícitamente hablando es A menos lambda estrella I, es igual a cero. ¿Ya? ¿Por qué? Porque significa que la matriz A menos lambda estrella I es no invertible y por lo tanto que el sistema tiene una solución no trivial. Genial. Entonces, ahora armemos la equivalencia. Entonces, A no es invertible. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que el determinante de A es igual a cero, ¿cierto? Y bueno, notemos aquí que esto se puede escribir A como 0 por I. O sea, A más 0 por I. Oh, ¿y qué significa esto? Que el polinomio característico de A evaluado en cero es cero, ¿cierto? ¿Y qué significa eso? Que cero es valor propio de A. Y listo, tenemos la equivalencia que queríamos demostrar. Así de sencillo, ¿ah? Suma un cero, pero en matrices, ¿ah? Pero se puede sumar un cero en matrices, aunque sea un cero. O sea, que sea una matriz, pero un cero. Bueno, básicamente es eso. Si ya no es invertible, su matriz tiene determinante cero, por lo que, bueno, si le sumo un cero sigue siendo este el mismo determinante, por lo que su polinomio característico evaluado en cero da cero. Notemos que es una raíz del polinomio característico, es decir, es un valor propio. Y listo, eso era lo que había que demostrar en la parte A. La parte B nos dice, si A es invertible, entonces AB y BA tienen el mismo polinomio característico. Ya, y recordemos una propiedad importante. Si A, pongamos dos matrices, si Z y W son semejantes, entonces el polinomio de Z es igual al polinomio de W. Ya. Entonces, y por lo tanto tienen los mismos valores propios, ¿cierto? Porque tienen las mismas raíces, etc, etc. Entonces, lo que sería conveniente probar es que AB y BA son matrices semejantes, ¿ya? Probemos
que AB y BA son semejantes. Ya, ¿y qué quiere decir que sean semejantes? Es decir, existe una matriz invertible tal que una de ellas es igual a P, la otra de ellas, P a la menos 1. Es decir, si a una de ellas la conjugo por P, una la pre-multiplico por P y la post-multiplico por su inversa, entonces me va a dar la otra. Y bueno, esto es súper evidente. Aquí ustedes tienen que ser un poco ingeniosos. A mí me tomó un tiempo notar que era así de fácil. Bueno, AB es igual a AB, ¿cierto? Pero yo quiero BA, ¿cierto? Em, entonces, y bueno, este A me lo saqué de la manga, así que lo tengo que cancelar por un A a la menos 1, ¿cierto? Entonces, bueno, ustedes dirán, ¿qué? ¿Pero cómo? Entonces, para hacerlo más completo, AB es igual a AB por I, que es igual a AB por A a la menos 1, que es igual a BA a la menos 1, porque el producto de matrices se asocia. Y listo, encontré una matriz invertible que al conjugar BA me da AB. Por lo tanto, AB y BA son semejantes. Y por lo tanto, el polinomio característico de AB es igual al polinomio característico de BA. Chan, chan. Y listo, esto era todo el ejercicio. En lugar de calcular los polinomios característicos, estar comparándolos con productos matrices, cansados, agotados, llegamos básicamente a que eran semejantes por lo que tenían el mismo polinomio característico. Genial. La parte C me dicen, si A es invertible y B es un vector propio de A, entonces B es un vector propio de A a la menos 1. Ya, y notemos primero una cosa que nos va a ser muy útil, que si tenemos esta equivalencia, entonces, de la parte A me refiero, entonces tenemos la siguiente equivalencia también, negando la equivalencia, ¿cierto? Que A es invertible si solo si lambda igual 0 no es valor propio de A. Y listo. Así que esta propiedad nos va a servir mucho ahora. Tenemos una propiedad nueva. Entonces tenemos A invertible, ¿cierto? Luego, lambda igual 0 no es valor propio de A. Que básicamente es decir que para todo lambda, valor propio de A, lambda es distinto de 0, ¿cierto? Ya. Entonces, ¿qué podemos hacer con esto? Tomémonos un vector propio de A, ¿cierto? Que nos dan sea B en R, vector propio de A. Y sea lambda su valor propio asociado, ¿cierto? Y como lambda, o sea, como A es invertible, entonces lambda es distinto de 0. Por lo tanto, existe su inversa. Existe lambda a la menos 1. Lambda es un número real, ¿ah? Así que este era el único argumento que teníamos que hacer. Y bueno, ¿para qué quería esto? Notar que como B es vector propio, entonces cumple la siguiente ecuación. AB es igual a lambda B, ¿cierto? Y bueno, como A es invertible, notemos que yo puedo premultiplicar por A a la menos 1. Y me va a dar acá al lado izquierdo B y acá al lado derecho A a la menos 1 de lambda B. Y bueno, por propiedades algebraicas, esto es lambda veces A a la menos 1 de B. O sea, lambda veces A a la menos 1 por B, el vector B. Y notemos que yo aquí puedo multiplicar por el inverso de lambda, porque vimos que no era 0. Entonces me va a dar 1 partido en lambda B es igual a la menos 1 B. Ya, ¿y qué significa esto? Significa que B es valor propio, perdón, vector propio de A con valor propio asociado 1 partido en lambda, ¿cierto? Porque
A B, al aplicarle la transformación lineal a la menos 1, me da B multiplicado por el escalar 1 partido en lambda, por lo que cumple la condición de ser vector propio con un valor propio asociado. Y listo. Entonces, ¿qué nos pedían mostrar? Eso mismo, que si B era un vector propio de A, entonces B es vector propio de su inversa. Y efectivamente se cumple. Ya, por último, vamos a mostrar la D, que nos dice si N es impar, entonces A admite un valor propio en R. Ya, y esto es súper sencillo. Recordemos que el polinomio característico de A es igual a A por lambda I, y en particular, como les mencioné en el resumen, es un polinomio de grado n. ¿Ya? Es un polinomio de grado n. Y bueno, ¿qué significa esto? Bueno, y otra observación muy importante, que es de coeficientes reales. ¿Por qué? Porque A pertenece a las matrices cuadradas con coeficientes reales, ¿cierto? Lambda es, no, bueno, supongamos, es una variable en realidad, lambda es una variable, no tiene un valor. E I también es una matriz con coeficientes reales, por lo que el polinomio resultante tiene solo coeficientes reales. Eh, entonces, con coeficientes reales, y bueno, por intro al álgebra, por así decirlo, intro al álgebra. Y bueno, recordemos un poquito las propiedades de los polinomios. Em, si yo tengo un polinomio con coeficientes reales, entonces todas sus soluciones complejas, cumplen que su conjugado también es complejo. Entonces, si z, uy, perdón, si z complejo es raíz de PA, entonces z barra, ¿cierto? También. Ya, y esto es una propiedad que se cumple solo para los polinomios con coeficientes reales. Entonces, si tengo un complejo que es raíz, su conjugado también es raíz. Ya, y bueno, ¿por qué nos sirve tanto esto? Es una buena pregunta. Eh, por lo que significa que tengo las raíces complejas vienen de a pares, ¿cierto? Las raíces complejas vienen de a pares. Onda Z, si es compleja, su subconjugado también. Entonces vienen de a dos siempre. Las raíces complejas vienen de a pares. ¿Y qué significa esto? A su vez, que hay, digamos, 2K raíces en C del polinomio A. Y en C me refiero a no en R, ¿ya? Si quieren le pongo C sin R. C sin R, para que se entienda más. Y bueno, si no están los complejos, están los reales, ¿cierto? Si hay n raíces, por el TFA, ¿cierto? El teorema fundamental del álgebra. Grado n tiene n raíces, menos las 2K raíces en C sin R, significa que tiene n menos K raíces, perdón, n menos 2K raíces en R. Por último, notar que si n es impar, implica que n menos 2K es impar, y eso implica que n menos 2K es distinto de 0, ¿cierto? O por así decirlo, mayor a 0. Porque es impar, ¿cierto? El 0 no es, no es, par, o sea, impar, perdón. ¿Y qué significa esto? Que existe raíz real, siempre, ¿cierto? Estoy diciendo, hay n menos 2K raíces reales, y ese número nunca puede ser 0, por lo que va a ser 1, o va a ser, no sé, va a ser impar, ¿cierto? Va a ser 3, va a ser 5, pero siempre va a haber al menos 1. Entonces existe una raíz real, y por lo tanto, ¿qué significa ser raíz en el polinomio característico? Significa existe lambda en R, valor propio de A. Y listo.
Eso sería todo con la parte uno, no, 2 de. Ya. Les preguntaría si tienen alguna pregunta, pero no hay nadie todavía. Increíble. Me frustra un poco, pero bueno. Vamos con la B3. La B3 es una matraca, pero muy importante. No por la matriz en particular, sino porque esto es una cuestión que van a hacer muchísimo ahora. Cuando vean el tema de diagonalizar, esta cuestión la van a hacer muchísimo. Así que nos dan una matriz, nos piden calcular sus valores propios y nos piden calcular los subespacios propios de cada valor propio. Ya, esto es pero una matraca, pero fundamental, ¿ya? Fundamental. Fundamental. Ya, y probablemente les entregue el control. No sé ya. Pueden entrarles, pueden no entrarles. Fundamental. Calculemos primero los valores propios de A. Entonces, veamos primero la matriz A menos lambda I. Porque hay que verla. A ver, recordemos, ¿cómo se calculan los valores propios? En el resumen nos dicen, eh, este X es vector propio, con valor propio asociado a lambda, si solo si el núcleo de esta matriz es distinto de cero. Es decir, si A menos lambda I es no invertible y por lo tanto que su determinante sea igual a cero. Entonces vamos a calcular el determinante de esta matriz y vamos a ver sus raíces, ¿cierto? Que es básicamente encontrar las raíces del polinomio característico y esas raíces van a ser los valores propios. Y una vez encontramos los valores propios, vamos a buscar los vectores propios calculando los subespacios propios. Entonces, A menos lambda I va a ser 2 menos lambda menos 1 menos lambda, 1 menos lambda. Ya, ese es el truco. En la diagonal restan un lambda y en el resto se quedan igual. Genial. Ya. Entonces el determinante de A menos lambda I es igual a este determinante de 3 por 3, ¿cierto? Determinante de uy, 2 menos lambda, 2 menos 6, 2 menos 1 menos lambda, menos 3, menos 2, menos 1, 1 menos lambda. Ya. Entonces esto lo vamos a calcular a la matraca, escogiendo esta fila como nuestros pivotes, ¿ya? Entonces me va a dar 2 menos lambda, factor de la matriz, la submatriz 1, 1, por así decirlo, que eliminar esta fila, eliminar esta columna, y ver la submatriz que nos queda, ¿cierto? Menos 1 menos lambda, menos 3, menos 1, 1 menos lambda. Menos 2 veces. Y si me dan un segundo, voy a mover esto un poquito a la izquierda. Genial. Menos 2 veces, ya, y notaré este menos. ¿Por qué este menos? Porque recordemos que tenemos una matriz subyacente de signos. Entonces, cuando yo escogí este, tengo que ponerle un menos para calcular su determinante. ¿Ya? Genial. Entonces, menos 2 veces su submatriz asociada, ¿cierto? A ese pivote, que en este caso es sacarle esta fila y esta columna, me va a dar 2 menos 3 menos 2 y 1 menos lambda. Y por último, más veces menos 6. El más de la matriz subyacente y el menos 6 del coeficiente por su submatriz asociada, que es 2 menos 1 menos lambda menos 2 menos 1. Ya, y si se dan cuenta, esto es mucha, mucha, mucha matraca. Entonces, 2 menos lambda, uy, 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 2 menos lambda, factor de, eh, voy a poner un corchetito para que se distinga cuando estoy calculando los determinantes de 2 por 2. Entonces, notemos que aquí me va a dar eh, menos lambda menos 1 menos lambda más 1. Y aquí tengo una suma por su diferencia, que nos va a ser útil, menos 3 por menos 1, ¿cierto? Recordemos, determinante de 2 por 2 es el producto de la diagonal principal menos el producto de la diagonal opuesta. Genial. Y ahora viene la segunda parte, que es menos 2 veces. Calculamos el determinante. 2 por 1 menos lambda, menos 3 por menos 2. Por último, menos 6 veces. 2 por menos 1,
menos 1 menos lambda por menos 2. Ya, y bueno, aquí es cuando se pueden equivocar mucho en los signos y les sugiero encarecidamente que hagan muchos de estos ejercicios para que suelten la mano y vayan comprobándolos, ¿ya? Entonces, voy a calcular esto. Para, primero vamos a cancelar unos signos, ¿cierto? Aquí es menos por menos, más, y te queda el menos final, ¿cierto? Aquí te queda menos por menos más, y el signo final. Y aquí voy a cancelar este signo con este signo, ¿ya? Em, Genial. Entonces, la primera parte nos va a quedar 2 menos lambda, factor de... Bueno, esto era una suma por su diferencia, ¿cierto? Menos lambda menos uno menos lambda más uno. Entonces va a ser menos lambda cuadrado, que básicamente es lambda cuadrado, menos uno cuadrado. Y aquí es menos 3 por uno. Menos uno menos 3. El segundo término va a ser 2 menos 2 lambda menos 6. Menos 6, sí. Y en el último término va a ser menos 6. Y 2 por uno, o sea, 2 por menos uno menos 2, más 2 por menos uno menos 2, más 2 por menos lambda, menos 2 lambda, ¿cierto? Ya, y nos dan unos números súper feos, pero bueno, nada que hacer. Ya, aquí voy a distribuir a lo loco, porque así es la vida a veces. Me va a dar 2 lambda cuadrado. Perdón, aquí menos uno menos 3 es menos 4, ¿cierto? 2 por menos 4 es menos 8. Menos lambda por lambda cuadrado es menos lambda cubo. Y menos lambda por menos 4 es más 4 lambda. Sí, genial. Aquí voy a 2 menos 6, es menos 4, ¿cierto? Entonces me va a dar, bueno, sí, mejor hago esta cuestión entera ya, para que no se confundan. Ignoren lo que acaba de pasar. Esto va a ser 2 menos lambda, lambda cuadrado, menos 4, menos 2, factor de menos 4, menos 2 lambda, menos 6, factor de menos 2 por menos 2, o sea, menos 2 menos 2, menos 4, menos 2 lambda. Genial. Vamos a cancelar unos signos. Este con este y este. Este con este y este. Y listo. Y ahora vamos a expandir todo esto. Porque creo que puedo. Sí, sí puedo. Me va a dar... entonces, ahora sí. 2 lambda cuadrado. Menos 8. Menos lambda cubo. Más 4 lambda. Más 8. Más 4 lambda. Más 6 por 4, 24. Más 12 lambda. Ya, genial. Y ahora vamos a agrupar términos comunes. Menos lambda cubo más 2 lambda cuadrado. Esos son nuestros términos cubo y cuadrado. Los lineales son 4 lambda y 12 lambda, que suman 20 lambda. Y nuestros términos constantes son menos 8 más 8, se cancelan, y más 24. Entonces me va a dar más 24. Em, ya, sí, genial, todo bien. Tiene que factorizar este polinomio para encontrar su raíz. Y afortunadamente ustedes saben bastantes métodos de factorización. Yo al menos ocupo Ruffini, que el Bruno igual. Así que bueno, coincidimos en eso. Vamos a colocar los coeficientes en una tablita, ¿cierto? Menos 1, 2, 20, 24. Y vamos a hacer álgebra con cada una de las raíces. Con 1. Ya, bajamos el menos 1 por 1 menos 1. Más 2, perdón, menos 1. Por 1 menos 1, ¿cierto? Menos 1 más 2 es 1. Por 1, 1. Más 20, 21. Por 20, o sea, por 1, 21, más 24, 45. Ya, ojo, ¿qué números estoy poniendo acá? Los divisores del 24.
divisores de 24, el conjunto de divisores de 24, notemos que es más menos 1, más menos 2, más menos 3, más menos 4, más menos 6, más menos 8, más menos 10, 10 no, 10 no, más menos 12, más menos 24. Listo, esos son los divisores del 24. Ya, entonces voy a ir poniendo uno a uno estos términos. Ya, el menos 1. Bajo el menos 1, por menos 1, 1, más 2, 3. Por menos 1, menos 3, más 20, 17. Por menos 1, menos 17, más 24. 17 a 20 son 3. Y de 20 a 24 son 4. 3 más 4, 7. Ya, no nos sirve. No nos sirve. Queremos que esto sea 0. Este es el resto de la división de los polinomios. Y esto es un número, que es el 5. Ya. Probemos con el 2. Menos 1 por 2, menos 2, más 2, 0. Por 2, 0, más 20, 20. Por 2, 40, más 24, 44. Menos 2. Bajamos el menos 1 por menos 2. Nos va a dar 2. Más 2 son 4. Por menos 2 es menos 8. Menos 8 más 20 es 12. Por menos 2 es menos 24, más 24, 0. Y listo. Encontré ding, 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 una raíz. Genial. Entonces, este polinomio va a ser igual a esta raíz, ¿cierto? Que es lambda más 2, factor de, bueno, los coeficientes que quedaron acá. Menos lambda cuadrado, más 4 lambda, más 12. Que es igual a menos veces lambda más 2, lambda cuadrado, menos 4 lambda, menos 12. Y esto es igual a menos lambda más 2. Y aquí hay que factorizar, ¿cierto? Un número que multiplique menos 12 y sume menos 4 puede ser el 6 y el 2, si no me equivoco. Menos 6 más 2, ahí está. Menos 6 por 2 es menos 12 y menos 6 más 2, menos 4. Genial, listo. Entonces esto va a ser igual a menos lambda más 2 cuadrado, lambda menos 6. Y entonces, por lo tanto, los valores propios de A son lambda igual a menos 2 y lambda igual a 6. Y notemos que aquí la multiplicidad del polinomio es cuántas veces es raíz. ¿Cuántas veces es raíz? Claro. Entonces, en este caso es 2. Y en este caso es 1. Hay un bicho en mi escritorio. Ok, en fin. Ya, esto lo van a ver después como multiplicidad algebraica. ¿Ya? Y es importante para la parte de diagonalización. Ok, el bicho se metió a mi puta boca. Qué asco. Fuera, 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 fuera. Ya. Algebraica. Y lo van a notar como alfa A de lambda. ¿Cierto? Entonces el alfa A de menos 2 es igual a 2. Y el alfa A de 1 es igual a 1. Ya, genial. Encontramos los valores propios y encontramos sus multiplicidades algebraicas. Ahora veamos la parte B. ¿Qué nos pide la parte B? Voy a traer el ejercicio de nuevo. La parte B nos pide considerar esta matriz, calcular los subespacios propios. Entonces, bueno, calculemos los subespacios propios de cada valor propio. Recordemos, el subespacio propio lambda es igual al núcleo de A menos lambda I, ¿cierto? Y como para los valores propios escogidos, esta matriz no es invertible, ¿qué significa esto? Que este subespacio es no trivial, que posee al menos un vector distinto de cero que lo genera. Ya, entonces, para lambda igual a ver, ¿cuál empecé yo en la pauta? Empecé yo con lambda igual a menos 2 porque es el más pequeño. Eso es lo que hacía yo, los ponía en orden y los hacía yo. Así. Ya, entonces, el núcleo, bueno, X pertenece al núcleo de A menos, bueno, A más 2i, ¿cierto? Si solo si
Bueno, y aquí voy a hacerlo muy sencillo. A más 2i por un vector, ¿cierto? Por x es igual a 0, ¿cierto? Porque así se define el núcleo. El núcleo de una matriz es cuando esa matriz por el vector dan 0, ¿cierto? Son los vectores cuyos productos dan 0. Ya, entonces vamos a llamar a este amigo b corta, de vector. Decir que b es igual a x y z. ¿Ya? Entonces esto va a ser si solo si la matriz A más 2i por x y z es igual a 0, 0, 0. Es decir, que x y z solucionan el sistema homogéneo. Ya, entonces A más 2i. A más 2 en cada una de las diagonales, ¿cierto? En las diagonales nos va a quedar 4, 1 y 3, ¿cierto? 2 más 2, menos 1 más 2, 1 más 2. Genial. Y en el resto, bueno, lo mismo. 2 menos 3 menos 2 menos 1. Ya, notar lo siguiente. En lugar de resolver el sistema, podemos notar que la fila 3 es igual a menos veces la fila 1, y que la fila, perdón, la fila 2, y que la fila 1 es igual a menos, o sea, perdón, dos veces la fila 2. ¿Y qué significa esto? Que en realidad estas filas son como LD de la fila 2. Así que la única que me aporta información es esta fila. Entonces la única fila que me va a importar como ecuación es la fila 2. Por lo que la única ecuación relevante va a ser 2x más y menos 3z igual a 0. Ya, genial. Entonces despejemos una de estas variables en términos de las otras dos. Yo lo hice con y es igual a menos 2x más 3z, ¿cierto? Ya, ¿y qué significa esto? Me tomé un vector x y z general y nos vamos a dar cuenta entonces que este vector va a ser igual a x menos 2x más 3z y z. Y esto a su vez es igual a x veces 1 menos 2, 0, más z veces 0, 3, 1. Chan, chan. Entonces todo vector tomado del núcleo de A más 2i tiene esta forma. Es una combinación lineal de estos dos vectores, por lo que el espacio generado por, o sea, el subespacio propio del vector, o sea, del valor propio de menos 2 es igual al generado de los vectores 1 menos 2, 0 y 0, 3, 1. Ya, y creo que el Bruno, en lugar de despejar y, despejó otra variable. Así que los dejo invitados al video del Bruno para que vean que va a elegir otros dos vectores y que de todas maneras estos subespacios van a coincidir. ¿Por qué? Porque los dos vectores van a ser combinaciones lineales entre ellos. Ya, entonces, calculamos el subespacio de menos 2 y ahora nos toca calcular el subespacio de lambda igual a 6. Entonces, el subespacio de lambda igual a 6 son las soluciones del sistema A menos 6i b igual a 0, ¿cierto? Por lo mismo que hablamos antes, que está en el núcleo, b está en el núcleo de esta wea, que este es el subespacio propio. Por lo que b al multiplicarlo por esta matriz nos va a dar 0. Entonces vamos a calcular la matriz A menos 6i. A menos 6i. Le damos A y le restamos 6 a la diagonal. 2 menos 6, menos 4. Menos 1 menos 6, menos 7. 1 menos 6, menos 5. Y la matriz restante nos queda igual. 2 menos 6, menos 3, menos 1, menos 2, 2. Genial. Em, y bueno, x y z igual a 0. Entonces lo que hay que hacer ahora es resolver el sistema, ¿cierto? Y en este caso ya no es tan trivial que unos sean combinaciones lineales de los otros. Por lo que vamos a hacer es llorar un poco. No, vamos a resolverlo. Em,
¿Y cómo resolvemos los sistemas nosotros? Escalonando. Ustedes no se pueden salvar de este tortuoso procedimiento llamado escalonamiento de matrices. Perdón si hablo raro, es que tengo una herida en la punta de la lengua y me duele mucho. Bueno, en fin. Em, bueno, podemos escalonar entre comillas como queramos. Voy a primero sumar estas dos filas y dejarla en la tercera. Esto está asociado a la matriz elemental 2,3 de parámetro 1. Menos 4, 2, menos 6, 2, menos 7, menos 3. Y aquí el cero se genera sumándola, ¿cierto? Menos 7 menos 1 es menos 8. Y menos 3, menos 6. ¿Cierto? Aquí me equivoqué porque esto no es un 3, esto es un 5. Genial. Menos mal revisé la pauta porque había algo sus. Ahora sí. Menos 3 menos 5 menos 8. Genial. Ya, y ahora vamos a escalonar la 1, 2. ¿Cierto? Queremos generar un cero acá. Menos 4 por cuánto, más 2 me da cero por un medio, ¿cierto? Menos 4 por un medio, menos 2 más 2 cero. Y nos va a dar la matriz. Menos 4, 2, 6. Y aquí se va a generar el cero. 1 menos 7, menos 6. Y menos 6 partido en 2 es menos 3. Menos 3, menos 6. Ya, y no es fácil notar que se van a cancelar estas dos filas cuando escalones. Eh, es por algún motivo, ¿cierto? ¿Por qué será? Amogus. A ver, un segundo para explicar. Em, Porque cualquiera que sea el coeficiente, que al multiplicarlo y sumarle por menos 8 me anule este término, también me va a anular este, porque voy a estar haciendo exactamente la misma operación. Entonces me va a quedar 0, 0, 0. Si lo quieren ver en detalle, es 2, 3, por la matriz menos 8, o sea, por el parámetro menos 8 partido en 6, ¿cierto? Se va a cancelar el 6, me va a dar un se va a cancelar el 6. Me va a dar menos menos 8, más 8, menos 8, 0. Y aquí al lado va a pasar exactamente lo mismo, por lo que también se me da nula. Genial, ya tenemos la matriz escalonada, por la que podemos resolver el sistema. Entonces el sistema escalonado va a ser menos 4x más 2y más 6z. Ya, esto está malo, esto es un menos 6. Menos 6z, decía yo, amo busus. Y aquí va a ser menos 6i menos 6z igual a 0. Perdón, me faltó el igual a 0. Ya, de la segunda ecuación puedo despejar el z. Z es igual a menos i. Y la primera ecuación se va a convertir entonces en menos 4x más 2i. Y acá el z es igual a menos i, lo que va a ser más 6i, ¿cierto? Igual a 0. Y me quedé sin pizarra acá abajo. Así que lo voy a resolver aquí arriba. Era menos 4x más 2i más 6i. Bueno, y esto es igual a 0. Esta ecuación es equivalente a menos 4x más 8i igual a 0. Y voy a despejar x, ¿ya? Entonces x va a ser igual a 8i, paso el x para el otro lado, dividido por 4, partido en 4. Y 8 partido en 4 es 2i. Ya, entonces z era igual a menos i, x es igual a i, perdón, a 2i, por lo que el vector x y z es igual a 2i y menos i, que es igual a i veces 2, 1, menos 1. Ya, entonces, tomamos un vector cualquiera del, del núcleo de a menos ci, ¿cierto? Entonces cumple esta ecuación. Entonces este vector tiene esta forma. Es una combinación lineal del vector 2, 1, menos 1. Y con una combinación lineal, bueno, de un vector, ¿cierto? Es decir, una ponderación, por decirlo. Pero sí es una combinación lineal, por lo que el subespacio propio asociado al valor propio 6 es el generado por este vector. 2, 1, menos 1. Genial. Por último, acotar
que el número de vectores propios, porque esos son los vectores propios, ¿ya? El número de vectores propios asociados a cada valor propio se le dice multiplicidad geométrica, ¿ya? Entonces, en este caso, salieron dos vectores, ¿cierto? Por lo que la multiplicidad geométrica de la transformación A del valor propio menos 2 es igual a 2. Y aquí la multiplicidad geométrica de A del valor propio 6 es igual a 1, porque salió un vector propio. Ya, y van a ver un teorema importante después que relaciona estas cantidades, que no lo voy a anotar. Spoiler alert. Ya, por último, la P4. Vamos a hacer la P4. Yo no tenía descanso, los echo de menos, porque cuando sean ustedes hay descanso. Ya, démosle. Polinomio enésimo. Si alfa 0, alfa 1 y hasta alfa n menos 1 están en R y n es mayor que 2, pruebe que el polinomio característico de A y a esa matriz horripilante fea está dado por una fórmula. Lo cual ustedes dirán, ¿qué mierda les pasa con los ejercicios? Y les diré, en realidad es muy útil tener un polinomio característico que tenga una fórmula explícita y que no tenga el cálculo de una determinante metida. ¿Ya? Entonces, vamos a demostrarlo por inducción. ¿Por qué por inducción? Porque hay un n, ¿cierto? Y hay un n y sabemos que al calcular determinantes vamos a tener que calcular las submatrices, por lo que vamos a poder, de cierta manera, ocupar la hipótesis inductiva. ¿Ya? Bueno, la observación vital para darse cuenta que esto es inducción, porque si esto yo le llamo A sub n, ¿ya? Entonces, A sub n va a estar dada por, eh, va a ser un 0, va a ser el vector 0 menos alfa 0, va a ser el vector aquí 1, 0, y aquí me va a quedar la matriz de a n menos 1, pero con los coeficientes asociados alfa 1 a alfa menos 1. Ojo, acá tengo los coeficientes asociados alfa 0, alfa n menos 1, y aquí en la chiquitita me va a quedar desde alfa 1 a alfa n menos 1. Entonces reduje el número de alfas, por eso le pongo n menos 1. Entonces, y notar que aquí podría usar la hipótesis de inducción, ¿ya? Entonces, por inducción, el caso base n igual a 2, ¿cierto? A2 es igual a, bueno, 0 y 1, ¿cierto? Entonces va a ser 0 menos alfa 0, 1 menos alfa 1. Voy a estornudar. Ya, ya, les aviso cuando estornudo. Y hay que calcular el polinomio característico. El polinomio característico de A2 es igual a el determinante de A2 menos lambda I, que es igual al determinante de una matriz de 2 por 2, menos lambda, menos alfa 1 menos lambda, menos alfa 0 y 1. Y entonces esto va a ser igual a menos lambda por menos alfa 1 menos lambda, menos alfa 0 por 1. Notar que podemos cancelar algunos signos y nos va a quedar lambda alfa 1 más lambda cuadrado más alfa 0. Y esto va a ser igual a menos 1 cuadrado, ¿cierto? Queremos llegar a esta fórmula al final. Estamos con n igual 2. Menos 1 cuadrado es 1, así que bacán. Por aquí tenemos que ver la suma de 0 a 2 menos 1. De 0 a 1, son dos términos. La suma de k igual a 0 a 1 de los alfa k, lambda a la k. Y tengo el alfa 0. Sí, tengo el alfa 0 por lambda a la 0, ¿cierto? Y tengo el alfa 1 con el lambda a la 1. Entonces, alfa k, lambda a la k, de 0 a 1, si los tenemos, más lambda cuadrado, que es el término enésimo solito. Hoy estoy con blanco. Este de aquí. Genial. Ya. Ahora calculemos el paso inductivo.
paso inductivo, que en este caso lo vamos a hacer del n-1 al n, ¿ya? Se preguntaron por qué, es porque es más fácil en general. Em, a sub n, entonces va a ser esta matriz gigante horripilante, ¿cierto? O bueno, ni siquiera, no calculemos a sub n, calculemos lo que queremos calcular, ¿cierto? Que es el polinomio característico de a sub n menos lambda i. Y bueno, entonces esto va a ser el determinante gigante, gigantesco. Ya, de en la diagonal van a ver menos lambda, y menos lambda, y así hasta la última diagonal que va a ser menos alfa n más 1 menos lambda. ¿Ya? Sí, creo que sí. Parece que me equivoqué un poquitito en la pauta, pero ignoremos eso. Y aquí me va a dar 1, 1, ¿cierto? Y un 1 aquí a la izquierda de este término. Y aquí van a dar puro 0 y puro 0. Y aquí puro 0. Y aquí los menos alfa 0, menos alfa 1, menos alfa 2. Y hasta llegar al término final. Ojo aquí que están en casillas distintas, por así decirlo. Voy a mover un poquitito este. Chan, chan. 1. Ya, genial. Y aquí puros ceros también. Ya. Me dan un segundo, voy a pausar. Ya, ahora sí, he vuelto. Estaba revisando la pautita. Entonces tenemos este determinante. Y vamos a calcularlo a mano, po. No, era broma. Pero notar que esto de aquí es igual al determinante. Bueno, si es que estuviéramos calculando el determinante de esta matriz, va a ser el determinante de a n-1 menos lambda i, donde los n-1 contienen los coeficientes alfa 1 a alfa n más 1. ¿Ya? Perdón, eso no es un n más 1, es n menos 1. Uy, que estoy enredado. Y ahora sí. Genial. Era un error pequeño. Ya. Entonces, vamos a calcularlo como calculamos siempre las matrices, ¿cierto? O sea, los determinantes. Va a ser lambda por este determinante. Menos lambda por el determinante de a n menos 1 menos lambda i. Y ojo con este n-1, ¿ah? Recuérdense de esta cuestión de los alfa, que no estoy ocupando desde alfa 0, en este caso estoy ocupando desde alfa 1, ¿ya? Este parece más 1, ¿cierto? Voy a ocupar esta columna. No, creo que no tenía que ocupar esa columna. Para, pa. Ya no ocupo esa columna. Eh, voy a ocupar esta fila, ¿ya? Voy a calcular el determinante con esta fila. Entonces me va a dar más 0, más 0, más 0, más 0, y hasta llegar al alfa 0. Ya, notar. La matriz subyacente. Porque hay que ver el signo que tiene esto, ¿cierto? Entonces va a ser más, menos, más. Y aquí me va a quedar no sé cuál signo, ¿cierto? Depende de n, en realidad, depende del tamaño, ¿cierto? Entonces, aquí, si n es par, bueno, los pares tienen término negativo, ¿cierto? Negativo, negativo. Y si n es impar, positivo. Ya, entonces, ¿cómo podemos codificar eso? Este término. Entonces va a ser más menos 1 a la, bueno, si n es par, quiero que me dé negativo. Entonces le voy a poner un n más 1, ¿cierto? Entonces, si n es par, menos 1 a la par es positivo. Más 1. Entonces, si n es par, esta va es impar, todo esto me va a dar menos. Y viceversa. Si n es impar, esto es par, todo esto es más. Genial. Ya, está codificada esa información por alfa 0
por el determinante de haber eliminado esta fila, ¿cierto? Que corresponde a esta matriz de aquí. Donde aquí nos va a nuestro amigo 1. Ya, la voy a escribir. 1, 1, 1, menos lambda, 0, 0, 0. Ya, y una propiedad que tenemos de calcular determinantes es que si es triangular superior, la determinante es el producto de la diagonal, y en este caso el producto de la diagonal son puros 1. Así que toda esta matriz es igual a 1. O sea, todo este determinante de esta matriz gigante es igual a 1. Genial. Ya, y aquí voy a ocupar la hipótesis inductiva HI sobre esta amiga de acá. Tengo que para a n-1 sí se cumple la fórmula, ¿cierto? Menos lambda. Ya, pero primero veamos bien quién es a n-1, ¿cierto? Como les comenté antes, a n-1 es la matriz subyacente en rojo. O sea, no la matriz subyacente, la submatriz en rojo. Notemos que empieza del alfa 1 y termina en el alfa a la n-1. Por lo que su polinomio característico estaría dado por la fórmula, ¿cierto? La fórmula es... One second. Ya, va a ser menos... Uy, chucha. Menos 1 a la n-1, porque es la dimensión de la matriz. La dimensión de la matriz es n-1, la submatriz, ¿cierto? Porque la grande era de tamaño n, la chiquita de tamaño n-1. Ya, genial. Por la suma, desde k igual 0 hasta la dimensión menos 1, n menos 2. Ya, necesito que vayan siguiendo la fórmula. Está en el enunciado, ¿cierto? Es esta fórmula de acá. Por alfa. Ya, y aquí se ponen las cosas raras. La fórmula me dice que el primer término de la suma es este amigo. ¿Ya? Pero en mi matriz, entonces el primer término de la suma tiene que ser este amigo, el alfa 1. Entonces va a ser k de igual a 0 de k más 1. ¿Ya? Y listo. Ya sé cómo indexar esto. Lambda k más 1. Perdón, nada que ver. Lambda k. El polinomio es el mismo. Más el tamaño de la matriz, el término de lambda. Genial. Y eso más lo que nos había quedado acá. Menos 1, n más 1, alfa 0. Ya, genial. Em, Notar que puedo distribuir este signo a la suma y puedo distribuir el lambda también. Entonces me va a quedar menos 1 a la n, la suma de k igual 0 a n menos 2 de alfa k más 1, lambda k, perdón, aquí distribuí un lambda, es lambda k más 1, ahora sí, más, y distribuir lambda, se me va a dar, me daría mm, más lambda n, ¿cierto? Sí, esto está bien, porque el menos 1 aplica toda la suma. Y aquí me equivoqué un poco con el paréntesis. Es el menos lambda, está bien ese factor. Está bien ese factor, pero aquí me faltó otro paréntesis. Eso mismo. Aquí ocupé la fórmula. Ya, bacán. Entonces no aplico el menos 1 a esto, porque se le aplique a esto. Entonces solo se distribuye el lambda. Genial. Más menos 1. Bueno, y aquí notemos que podemos sacar un 1. Menos 1 a la n, alfa 0. Ya, ahora puedo factorizar por menos 1 a la n, ¿cierto? Menos 1 a la n. Y en la sumatoria
voy a hacer un cambio de índices. Porque tengo un K más 1 y los K más 1 se ven horribles. Es decir, K igual a 1, le voy a sumar un 1 a los índices, n menos 1, y se los voy a restar a los términos de las sucesiones. ¿Ah? Lambda a la K. Más lambda n. Y bueno, factoricé el por menos 1 a la n, menos alfa 0. Sí. A ver, creo que ahí me comí un signo. Ah, sí, me lo comí porque aquí va un menos alfa 0. Ya, sí, genial. Ahora sí. Menos alfa 0, menos alfa 0. Y notar que este alfa 0, o sea, este menos se cancela con ese menos. Se me va a quedar un más alfa 0. Ahí está. Y ahora sí, puedo meter este alfa 0, lambda a la 0, ¿cierto? Porque esto es un 1. Esto es un lambda a la 0, igual a 1. Lo puedo meter a la suma. A ver, menos 1 a la n, suma de k igual a 0, a n menos 1, de alfa a la k, lambda a la k, más lambda a la n. Y listo. Probé para el caso n, ¿cierto? Asumí n menos 1 y demostré n, ¿cierto? Por inducción se tiene que para todos los naturales mayores a 2, el polinomio de este a sub n es igual a menos 1 a la n sumatoria de k igual a 0 a n menos 1, alfa a la k, lambda a la k, más lambda n. Y listo. Eso sería todo. Alcancé justo. Son las 1:28. Bueno, eso fue el auxiliar de hoy día. Me enredé un poco en esta última parte. Si no lo entienden bien, les sugiero que vean el video de Nelson. Creo que lo explica mejor que yo. Y eso. Cuídense, que les vaya bien mañana en Moderna. Y bueno, la otra semana tienen control, así que vengan al auxiliar. En verdad hacemos un auxiliar extra, sobre todo si lo piden en el foro. Les sugeriría que hagan eso. Y eso, voy a tener la grabación. Chao, chao.